Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. So, hello. Muy I buenas will tardes. try to speak relatively Voy a slowly, intentar hablar so it will be despacio easier to understand. y así será But I más fácil apologize comprenderme. if Pero pido I disculpas speed up as de I get antemano excited si over time. voy So haciendo it's a mi pleasure discurso to cada vez be más rápido. in Spain, Es un in the placer Basque Country, in estar Irún. aquí It's en nice España, to en el País see Vasco and y en visit the Irún. expo Es un and placer to poder see how visitar things esta are growing exposición here y ver cómo se quite está quickly. cultivando It's nice ciertas to cosas aquí see con people bastante who are involved rapidez. in Es the un placer activism here también ver and los to learn more activistas about y aprender the más evolution of acerca cannabis de la policy here, evolución de la in política part del cannabis because I'm aquí, en interested parte to porque me understand interesa better comprender some of the mejor models here. algunos de los modelos in de part este país. because En parte Even as I porque and incluso my organization, the Drug Policy Alliance, mi organización leading y yo role mismo, in los dos working hemos jugado to un end papel cannabis importante prohibition a in the la United hora de States, terminar la prohibición I del cannabis cannot en los Estados Unidos. help Aún así, but yo have reservations guardo ciertas about reservas the acerca way it is evolving in my own de country. la manera que todo eso está And so evolucionando en mi just propio to país. jump to the Así que, punchline, llegando quizá al final I de will mi charla say ya, that tengo que at this decirles point, que en este the momento most bittersweet aspect el aspecto más of agridulce spending so many de haber years pasado fighting to tantos end años marijuana prohibition and the luchando bittersweet contra la prohibición de aspect la of marihuana really y beginning la to parte win más agridulce de empezar a is ganar that esta now batalla es more que and more ahora of the people involved in this area cada vez más de las have no personas que interest in the issues of social justice están en este campo or carecen human de rights interés or civil por liberties. las libertades They have civiles, almost la no justicia social, understanding los derechos humanos, of incluso how ni siquiera the comprenden evolution came to be. cómo And hemos in some llegado al punto en el que respects, estamos. it's Y de also alguna manera exemplified esto se at ve this gathering también in Irún, en this esta expo, reunión en Irún, en where esta there exposición, are, I don't know, 50 donde or 60 or yo creo que hay 70 of you 50 o here, 60 o 70 de and ustedes 500 aquí or 600 en el or público y 700 500, 600 there. o 700 allí. That industry is dependent in part Y upon the esa success industria of the depende en parte activism, del but in éxito a del way, activismo. many Pero of aún the así, people who are making muchas de money las personas que and están profiting ganando and dinero y benefiting, and haciendo also beneficios y taking sacando risks, provecho y también corriendo but riesgos, benefiting, pero están sacando are también essentially provecho, son básicamente personas que from the no guardan campaigns ninguna to change the relación policy. con las It is campañas para perhaps cambiar the las políticas. greatest weakness Y eso es quizá la of our mayor collective debilidad movement now, de este movimiento colectivo that en the el que industrial participamos. side, El the hecho de que la emerging parte industrial, esta feels industria so emergente, relatively little se siente connection tan to what's poca happening conexión to con the lo que fight está for ocurriendo justice in the area of con cannabis policy. la lucha But para la I've jumped justicia en ahead el of campo myself. de la So let me política cara al cannabis. Pero begin by me he saying, adelantado, he ido demasiado you know, rápido. Voy a it's empezar, remarkable voy a volver al what's happening in principio my country y now. decirles que es Truly llamativo lo que está remarkable. ocurriendo en mi How país en many este of you have momento. been to the United Realmente States llamativo. and ¿Cuántos de seen ustedes any han of the estado cannabis en los developments there? Estados Just Unidos raise your y han visto hands. los campos de cannabis allí? Okay, so ¿Han maybe only visto about a 10 of alguien? you. Pues únicamente Maybe 10 that. personas. But Es I'll tell you, llamativo. you cannot Pero believe es your que eyes. no lo pueden creer, In no the lo United no lo States of creerían. En los America, Estados which has Unidos led de the América, world es decir, un with país que respect ha to the war on drugs, liderado el mundo which has broken en la guerra all contra las records in the drogas, history que of ha democratic societies roto todas las when it comes leyes to en la incarceration, historia de which las has sociedades arrested democráticas a tens of nivel millions del of encarcelamiento, que ha people for detenido marijuana. decenas de miles de Now, personas por we, posesión the de United marihuana. States, Ahora, are leading ese the mismo world país es el when it país comes to líder en el trying to mundo end a la cannabis prohibition. hora de intentar If I terminar had con la written a prohibición del novel about cannabis. this Es 10 que years ago, de haber people would have intentado thought, escribir come una on, novela sobre esto hace that's 10 años, la ridiculous. gente no nos creería, But nos it's diría es happening. ridículo, pero And de hecho so, está ocurriendo. whenever I Así speak que cuando outside yo my country hablo fuera de mi país, for the last
25 ejemplo, years, por lo menos durante los últimos 25 años, cuando he usually hablado begin, fuera de mi país, as I will begin normalmente by empiezo saying that I want to diciendo que apologize quiero pedir disculpas. as an American Quiero pedir disculpas for the como incredible ciudadano americano damage por el and daño harm tan that terrible my government que ha has wreaked all around the hecho world mi with our gobierno global en war on todo el drugs. mundo gracias a That nuestra when you guerra look global not contra just la at the droga. high levels of incarceration Es in my decir, no country, únicamente los altos but at the niveles fact de that probably 20 or encarcelamiento en mi 25% país, of sino el all hecho de que people entre el 20 y incarcerated around the world 25% de are las personas incarcerated en for cárceles en violating a todo el drug mundo law. están en la cárcel por haber Unfortunately, my incumplido government una has ley played a sobre la major droga. role Y desgraciadamente in that. mi If you look at gobierno the ha jugado crime un and the papel violence and the importante en todo corruption eso. throughout Si Latin examinamos America, the Caribbean, el Africa, and crimen, el other nivel de parts of the world, corrupción my en country has Latinoamérica, played a en el major Caribe, en otras role zonas in that. del If you mundo, look at the mi país ha failure to jugado treat drug un papel addiction importante en as a todo health eso. matter Si rather pensamos than a en el criminal fracaso a la hora de matter, if tener you en look at cuenta the ways la in which adicción a governments las drogas, failed la drogodependencia, como to una cuestión de respond salud y to no una cuestión HIV política and o una AIDS cuestión in que the necesita 1980s criminalización, and si 90s vemos and even more el recently hecho de with la falta de proper public respuesta health measures, por parte de my muchos government played a role in gobiernos that. It's en los años extraordinary 80, the es harm increíble porque that my mi country gobierno ha has jugado done. un papel en todo eso. Es So, increíble el daño que ha it's hecho all mi the país. sweeter Así que es that I aún can stand up here más dulce today que yo in the puedo Basque ponerme Country delante de ustedes and say, hoy en el País Vasco y "I'm proud to decirles, be an estoy American." orgulloso de ser americano. Because ¿Por when qué? it comes Pues to porque our cuando se policy trata on de cannabis, nuestra política hacia el the cannabis, United los States Estados of Unidos America is de now América leading the ahora world lidera el when it mundo, comes lidera el to mundo basically en cuanto rolling back cannabis a prohibitionist la policies. I eliminación have o la tremendous retirada de las admiration for políticas what Uruguay has prohibicionistas done. cara al Tremendous cannabis. admiration for Yo what admiro mucho Spain lo is que ha trying hecho to do now. Obama y admiro Tremendous mucho lo admiration que for the está role intentando that the hacer Netherlands España. played beginning in También the el papel 70s de and until Holanda really a quite principios de los recently. años 70 And other hasta countries hoy en as día y well. otros países But también. the dynamism, Pero the entrepreneurialism, the el success espíritu, of the la efforts to dinámica roll y el back, éxito to end del cannabis esfuerzo prohibition in my de country, terminar con you la know, are prohibición really del cannabis en mi país and something son that has esfuerzos involved huge extraordinarios numbers of people, y ha necesitado la large amounts of participación de money, muchas personas, political organizing, muchísimo and dinero, some of this I cantidades want to explain to you ingentes de now. dinero, mucha You organización know, política también. just a quick history. Así, una breve historia, un breve repaso a la There was a historia. period Hubo in una the época 1970s en los años 70, when 1970, support for cuando el marijuana apoyo decriminalization rose quickly. para la descriminalización 11 de la marihuana aumentó marijuana rápidamente. possession. 11 estados President Carter introduced a despenalizaron federal bill to decriminalize la posesión marijuana. Although de it did not marihuana. pass the También Congress. Obama There was a llevó sense al of Congreso openness and una tolerance. ley, una propuesta de ley But para in the poder late despenalizar 1970s, la posesión the de political cannabis. climate Pero a finales de los shifted. años 70 By the el early clima 1980s, político Ronald cambió Reagan y a was principios de los president. años 80, A cuando new Reagan era conservative presidente, political con dynamic was una nueva gaining force. dinámica política muy No conservadora, more reforms happened. ya no había más reformas. En Marijuana los años arrests 80 began to increase. empezaron a And then as aumentar the el número war de on detenciones drugs por really picked up posesión steam de in the marihuana y mid-1980s conforme iba and the ganando late 1980s, velocidad la cannabis guerra contra la became droga a woven finales de los into the 80, war principios de los años against 90, cocaine and cannabis y la guerra terrible contra things la happened. cocaína I empezó sometimes a point ocurrir to y empezaron a ocurrir unas a public opinion cuestiones poll terribles. that is done A every veces year yo me refiero in the United a States, una encuesta que se realiza todos los where it años en los asks Estados Unidos, first-year una encuesta students in en la que university, se pregunta who a are mostly los 18, estudiantes de primer 19 año years de old. universidad, que son personas de the 18, questions they 19 ask años, is, les pregunta, would una de las you preguntas favor es, legalizing ¿usted estaría a marijuana? apoyar de la And as I legalización de la recall, marihuana? in Y creo, 1979, si no me equivoco, en el 79, el 51% of first-year university de students los universitarios said de primer yes. año dijeron que sí. 51% El 51% in 1979. apoyaban la idea 10 de la years later, despenalización. in 1989, 10 años más tarde, en el the same 89, question, en respuesta a esa misma only pregunta, 16, únicamente el 16%, el 16% de universitarios en su primer año estaban a favor de la legalización de la marihuana. Lo digo porque la opinión pública en el año 79, más o menos el 30% de toda la población apoyaba la idea de la legalización de la marihuana, pero para finales del año 80 era alrededor del 21-22%. Y lo digo
digo como aviso, como preaviso a ustedes aquí en España y los franceses también y en Europa, pero lo digo también a mis compañeros americanos. No hay que presuponer que la victoria es inevitable. No hay que presuponer que el momento en pro de la reforma nos llevará a nuestro objetivo. No hay que presuponer que habrá una legalización automática de la marihuana, porque la opinión pública cambia rápidamente. Yo recuerdo lo que ocurrió después del 11 de septiembre en los Estados Unidos hace 14 años y un día. El país se volvió más conservador, más preocupado por su propia seguridad. Las personas empezaban a preocuparse de todo. Así que sabemos que no necesariamente tiene mucho que ver con el cambio político, sino tiene que ver con la sociedad en su totalidad. Y el movimiento hacia una regulación responsable requiere una energía persistente bien enfocada. Y además nos tenemos que dar cuenta que otros factores que a veces no tienen nada que ver con la política hacia las drogas o hacia la marihuana puede de repente pararnos los pies. Hubo un periodo en los años 80 en el que por lo menos algunos estados de los Estados Unidos aprobaron una serie de leyes más pequeñas para legalizar la marihuana medicinal, pero básicamente para proyectos de investigación, y eran leyes casi que pasaron desapercibidas. Y no era hasta 1996, y recuerdo que fue un momento muy importante en 1996, hace casi 20 años, en los Estados Unidos, donde todavía se apoyaba la guerra contra las drogas, que de repente averiguamos en el 96 que había una serie de cuestiones donde la mayoría de los americanos creían que la guerra contra la droga había ido demasiado lejos. Y en una encuesta pública encontramos dos campos. Por ejemplo, el 60% de los americanos en el año 95-96, el 60% de los americanos creían que los médicos tenían que tener la posibilidad de recetar la marihuana a los pacientes que tenían problemas o enfermedades difíciles. Y además, una mayoría de los estadounidenses creían que las personas adictas a drogas como heroína o cocaína y que no eran criminales de otra manera y que fueron detenidos con drogas deberían ir a recibir tratamiento y no deberían ir a la cárcel, por lo menos en las primeras ocasiones que son detenidas. Hubo una serie de activistas en California que redactaron o hicieron una encuesta, no sé si lo saben, más o menos la mitad de los estados en los Estados Unidos permiten que los ciudadanos recaben suficientes firmas para una iniciativa popular. Así que fue un momento interesante. Yo en aquel entonces acababa de fundar mi organización y yo conocía en aquel entonces 3 o 4 señores muy ricos, George Zimmer, George Soros, Peter Zuring, que creían que era necesario acabar con la guerra contra las drogas y despenalizar la marihuana. Y estos 4 señores carecían de interés en invertir en la marihuana, su motivo era pues las libertades civiles, la responsabilidad fiscal, los derechos humanos. Y estos 4 señores organizaron una campaña profesional y legalizar la marihuana medicinal en California. Y esto fue un avance muy importante. Todos creíamos que esta reforma para la marihuana de uso medicinal era pues un movimiento marginal, pero nosotros demostramos que éramos capaces realmente de jugar a la política americana, y nuestra organización se mostró su profesionalidad.
Tras haber ganado la batalla, los oficiales así importantes y los funcionarios importantes en la administración de Bill Clinton decidió que no se podía criminalizar el uso medicinal de cannabis. Así que mi organización llevamos a los tribunales al gobierno federal por haber incumplido la enmienda número 1 apoyando la libertad de expresión. De haber perdido esta batalla, no habríamos llegado a la situación de hoy. Y luego empezamos a mirar el resto del país, los otros 24 estados que tenían la posibilidad de tener una iniciativa de ley popular. Y vimos que en estos 24 estados el 57% de la población quería apoyar la idea de legalizar la marihuana medicinal. Y además, no era caro realizar esta iniciativa para aprobar una ley. Así que lo empezamos en Colorado, en Maine, en Nevada. Y en los próximos años, los años posteriores, en 6 estados, conseguimos legalizar la marihuana medicinal. Y luego Hawái se convirtió en el primer estado en legalizar la marihuana medicinal a través de un proceso, un esfuerzo legislativo y no en una iniciativa popular. Y ahora, si pensamos en el momento actual, lo que vemos es que casi la mitad de los estados en los Estados Unidos han legalizado la marihuana medicinal. O a través de mi organización o trabajando con activistas locales o abogados locales. Y lo que han hecho es hacer progresar toda esta idea en el país. Ahora hay millones de estadounidenses que legalmente pueden utilizar la marihuana con fines medicinales. Hay decenas de miles de médicos que recomiendan el uso de marihuana a sus pacientes. Son miles de dispensarios en todo el país para marihuana medicinal. Y los dispensarios en California, si uno recibe o tiene un problema o una enfermedad, puede recibir una recomendación para utilizar la marihuana para cualquier enfermedad. En los Estados Unidos no es lo mismo en el resto de los estados que en California. Hay más restricciones en otros estados. Depende del estado donde uno vive. La opinión pública en cuanto a la legalización más amplia del uso de la marihuana, eso sí que ha ido creciendo. Ha ido creciendo a partir de este punto de muy poco apoyo popular a finales de los años 80. Pero es interesante examinar las encuestas públicas. En los Estados Unidos hay una encuesta que se llama la encuesta Gallup. Y si examinamos esta encuesta y examinamos el apoyo para la legalización de la marihuana o la legalización del matrimonio gay, lo que es llamativo es que estas dos encuestas son casi idénticas. Son casi idénticas a partir del 2004 hasta el 2014. En el 2004, más o menos el 34% de los americanos querían legalizar el matrimonio gay y el mismo porcentaje quería legalizar la marihuana. Pero para el año pasado, el 54% de la población quería la legalización de ambos. De hecho, muchas personas dicen que estas son las dos cuestiones, el matrimonio gay y la legalización de la marihuana son los dos asuntos donde ha habido un cambio tan importante en una cuestión social en los Estados Unidos. Ha habido esfuerzos en Alaska, en Colorado, en Nevada para legalizar la marihuana en el 2002, en el 2006, 2008 y incluso en el 2010. Y de hecho se han acercado a la legalización con un 38%, un 40%. Y luego en California, hace 5 años, el 46,5%. Pero ¿qué ocurrió entonces? Como ya saben, la mayoría, en el 2012, los activistas locales en Colorado y
activistas began en to el estado de mobilize, Washington to draft empezaron initiatives. a They reached out to my organization and to other national empezar con organizations, iniciativas, se and we pusieron en began to contacto help con them, nuestra organización helping y them draft empezamos a a very good ayudarles a quality law, redactar helping to do the una public ley, una opinion iniciativa research popular. so that Les we would ayudamos a hacer understand la what investigación the swing pública voter, para the que voter in the middle, who you pudiesen had to win, empezar a what they comprender would, la how to actuación de appeal los to them, votantes and then to indecisos. do the campaign, to Y- collect the Y signatures, to luego put it on the ayudar ballot, a preparar so una people could vote on it, campaña and then to do the y advertising, luego and to cómo do the, realizar los the public anuncios, education. cómo hacer una campaña de And I will concienciación tell you, pública. Y yo les tengo que decir, I did not think yo no that both pensaba of those were going to win. que People would ask íbamos a me, I'd ganar. say, Las personas, 25% chance that both Washington si me hubiesen and Colorado win. preguntado And if en they aquel win, entonces, yo it'll habría be dicho, very bueno, hay close. un 25% de posibilidad But you know de what que happened? el estado de In both Washington y states, Colorado ganan esto. 55% Pero ¿sabe of lo the que electorate ocurrieron? in En ambos Washington estados, el and in Colorado 55% de voted los in favor. electores en Washington y More Colorado people votaron voted a to favor. legalize Más marijuana in personas Washington votaron and para Colorado legalizar than voted for the men la marihuana who became, en who were Washington y elected as Colorado governor que and elected as Attorney votaron General, Chief a Prosecutor of the state. persona que fue elegido Remarkable. como gobernador Remarkable. I mean, incredible o victories. como fiscal general And del that estado. then Era una victoria increíble. A fantastic new opportunity. Y eso nos dio An una nueva opportunity to oportunidad, show una oportunidad fantástica that de legally demostrar regulating que marijuana, la more or regulación less like alcohol, legal de la marihuana, could al igual que la work better. regulación legal del Not alcohol, just for the marijuana podría industry, not funcionar just mejor for no the únicamente marijuana para la consumer, industria de la but could marihuana work better for the y general también para el consumidor de marihuana, sino para la población general, que hacer eso en lugar de seguir insistiendo en una política de prohibición de marihuana, una política fallida. El gobierno de Obama no sabían entonces qué hacer. Here, on the one hand, Aquí, por un lado, tenían were two states, dos and estados, states with a majority dos of estados Democrats, donde la mayoría eran states where en manos del 55% Partido of the Democrático, electorate donde el had voted to legalize 55% marijuana. de los electores In a habían votado country, a the favor United de la States, legalización where federal de la law marihuana. En un país, en los trumps, Estados federal Unidos, law is donde supreme, la ley but where we federal give a lot of predomina, respect pero to donde the también policies of the se da states. mucho respeto, hay I mucho think respeto hacia las perhaps, políticas de los distintos Catalonia, estados. Basque Country Quizá have even more Cataluña y el authority País Vasco tenéis vis-a-vis the quizá national government más competencias en than comparación do con the US el gobierno states. local But que I think los our estados states de los Estados Unidos. probably Pero have nuestros more estados authority quizá than, say, tengan the German más Länder do autoridad o más vis-a-vis the competencias federal government que in los Germany, lenders or en in Alemania en Australia, comparación or con Canada, su gobierno provinces. federal o en So Canadá. here was a democratic Así que elections teníamos that unas resulted in a elecciones change in democráticas policy, que provocaron un cambio all de of política. which was technically Todo illegal lo under cual federal era law. técnicamente ilegal And según la meanwhile, legislación federal. Y mientras The tanto, opponents were saying, los what about detractores those international decían, conventions? ¿y qué ocurre con las convenciones If the federal internacionales? government Si allows el gobierno Colorado federal and permite Washington a to Colorado y a legalize Washington a and legally legalizar regulate y marijuana, regular the de US manera legal la government will be in marihuana, violation los of the Estados Unidos international va a estar anti-drug incumpliendo las convenciones So for internacionales 1 month, sobre 2 months, la 3 droga. Así que durante 7 un mes, months, 2 8 meses, months, 3 9 meses, months, 7, 8 the meses, Obama administration el gobierno de did Obama not know what no to do. sabía qué And hacer. finally, in Y al August final, of en agosto del 2013, after about 2013, 9 months, después de unos 9 they issued a meses, directive ellos saying that the federal publicaron government su would give decisión Washington and diciendo que el Colorado gobierno federal iba a dar a los estados de Washington y green, Colorado yellow light, a una qualified luz light, a verde maybe green amarilla. light. Quizás verde Proceed más at your own amarilla, risk. un No poco proceder guarantees, bajo su but propio okay, riesgo, sin green light. garantías, pero vale, To luz begin verde. to legally regulate Para marijuana. empezar a regular la marihuana de forma And legal. that's what has begun Y eso to es lo que ha happen. lo que ha That is what empezado a has begun to ocurrir. happen. Eso es And lo que now, está as you saw ocurriendo in ahora. Oregon Y como hemos and visto Alaska, same en thing, Oregón, en local activists Alaska, lo beginning an mismo. effort, Los activistas calling to me locales at the Drug empiezan una Policy Alliance, iniciativa, me Marijuana llaman a mí Policy en el Drug Project, Alliance y and once diferentes again, iniciativas drafting laws, y and same thing asociaciones happened para last year. redactar leyes y lo mismo ocurrió 55% el in año both states, pasado. El 50% de los vote to dos legalize estados marijuana, votaron para and those- so legalizar we now la have 4 marihuana. states that have Y ahora tenemos legalized. 4 In estados que han Washington, legalizado D.C., marihuana, la it was not marihuana. possible to En el legalize estado de totally, Washington so they Distrito basically, it DC, is
no han podido hacerlo. Entonces tienen una legalización casi de facto. No hay tiendas vendiendo la marihuana, pero la población puede cultivar la marihuana en sus casas y pueden tener transacciones sin ánimo de lucro. Es un poco un paso intermedio hacia la siguiente fase. Y eso es porque Washington, la ciudad de Washington, tienen un control, está bajo el control del Congreso. Entonces, por eso ha sido más difícil avanzar justo ahí en esta ciudad. Entonces, hoy en día hay una sensación de que eso es inevitable o casi inevitable. Y eso me da miedo. ¿Y por qué me da miedo? Porque veo a los activistas que piensan que podemos pedir cualquier cosa y vamos a ganar, que podemos proponer un mercado completamente desregulado y vamos a ganar, podemos proponer unos impuestos muy bajos y vamos a ganar, podemos proponer cualquier cosa. Y la opinión pública todavía no está en ese lugar, todavía no está. Y me preocupa porque tenemos una industria de la marihuana pujante. Y en los primeros años, la mayor parte de los participantes eran personas que habían estado en el mercado negro o en el mercado gris de la marihuana casi legal, no ilegal. Y hoy en día tenemos hombres y mujeres de negocios normales y corrientes. Y ahora dicen, pues eso puede ser un buen negocio. Entonces entran en el negocio y no saben nada de los orígenes de este movimiento, de sus raíces, de los temas, y lo único que buscan es sacar beneficios y hacerlo de forma rápida, y les importa un pimiento todo ese movimiento más amplio. Tenemos a personas que están invirtiendo a largo plazo, pero hay otros que quieren entrar, sacar beneficios y salir lo más rápido posible. Y eso es muy peligroso para la evolución de este movimiento, porque estas son las personas que los detractores van a señalizar para decir, mira, esto no es legítimo, esto es un ejemplo del egoísmo de las personas que trabajan para legalizar la marihuana. Sabemos que si después del presidente Obama tenemos a Hillary Clinton o otro demócrata en la Casa Blanca o cualquier otra persona, bueno, si es Hillary, por ejemplo, para ella, la reforma de la ley sobre marihuana no es algo importante para ella. Obama solía fumar la marihuana y para él era un tema cercano. Para Hillary no lo es, pero Hillary entiende la política y Hillary tiene buenos consejeros y no va a parar ese movimiento. Pero entre los republicanos es interesante. Rand Paul, que es bastante liberal y no creo que llegue nunca a la Casa Blanca, y él es bastante liberal, pero él nunca va a decir que quiere legalizar la marihuana en público, por lo menos. Él va a hablar de la despenalización, de los derechos de los estados para decidir sobre lo que quieren hacer y lo quieren hacer. Pero algunos otros candidatos también están diciendo que hay que dejar eso en manos de los estados. Y luego tenemos otros candidatos republicanos que están diciendo, vale, pues hay que fumar la marihuana ahora porque si a mí me eligen presidente voy a poner fin a todo eso. Y los republicanos siguen controlando las dos cámaras en el Congreso y el Senado. Y es posible que las cosas vayan hacia atrás. O por lo menos las cosas se pueden ralentizar bastante, como ocurrió en los años 80. Y tenemos que tener mucho cuidado. Hay una posibilidad que algunas batallas que se han liberado en los tribunales, y por ejemplo, hay algunos estados en los que los gobiernos locales que no están a favor de la legalización de la marihuana, están llevando un caso a los tribunales diciendo que ellos no se les puede obligar a violar la ley federal por parte de un gobierno estatal que ha legalizado la marihuana. Y no sabemos muy bien quién van a ganar. ¿Quiénes van a ganar estas batallas legales? Algunos dicen, pero hay que mirar el matrimonio gay. Hoy en día el matrimonio gay parece algo inevitable a nivel nacional. Y es increíble porque el apoyo público para la legalización de la marihuana y el matrimonio gay, como he dicho hace poco, ha sido bastante igualitario. Pero
Los que apoyan el matrimonio gay también tienen el apoyo de docenas de gobernadores, de estados, de miembros del Congreso, pero la legalización de marihuana tiene el apoyo de quizás cero, quizás uno o dos gobernadores, quizás ninguno, o uno, dos o tres senadores, según un poco cómo se les plantea la pregunta. Quizás 24 miembros del Congreso, de 435 miembros del Congreso. El matrimonio gay hoy en día tiene el apoyo de la Casa Blanca, pero los defensores de la legalización de la marihuana tenemos una luz verde, amarilla, y no un presidente que dice de forma contundente que las personas tienen el derecho de utilizar la marihuana y que necesitamos tener una regulación legal de esa industria. Hay otro tema también. Los Estados Unidos, y todos ustedes habrán leído sobre el papel tan importante que desempeña el dinero en las elecciones y la cantidad increíble de tiempo que los candidatos tienen que pasar recaudando fondos para sus campañas. Y esa necesidad de dinero, esa necesidad de ir a reunirse con grandes cantidades de personas muy adineradas, ha trabajado a favor del matrimonio gay. ¿Por qué? Porque cuando los candidatos para la Casa Blanca o el Congreso o el Senado, cuando van a estos eventos uno tras otro, cada evento para recaudar fondos entre el Partido Demócrata, incluso entre los republicanos, los que tienen dinero, casi todos, o gran mayoría de ellos, dicen, mire, yo soy gay, o mi hija, o mi hijo, o mi mejor amigo, o mi hermano es gay. Y es importante para mí que cualquier candidato al que voy a dar mi apoyo va a defender la igualdad de derechos para las personas homosexuales. Y esto es una parte muy importante, lo que ha causado, ha desencadenado esa transición en la política pública en cuanto al matrimonio gay. Han tenido ese movimiento ha tenido un lobby bien organizado, con dinero, con poder, personas con dinero hablando de forma directa con los candidatos, diciendo que para nosotros este tema nos importa. Para la legalización de la marihuana, a ver si les cuento. Sí que hay unos eventos para recaudar fondos donde los que van dicen, ese asunto me importa. Hay algunos que dicen al presidente, vicepresidente, gobernador o senadores, cuando les pide dinero para sus campañas, dicen, sí, a mí me importa la legalización de la marihuana. El problema es que yo probablemente conozca personalmente casi todas las personas que digan esas cosas, y no son muchas. Hay cada vez más, pero no son muchas. En este momento no tenemos ese nivel de apoyo. Y también hay otro asunto que tiene que ver con el SIDA y la crisis de los años 80. La comunidad gay empezó a salir del armario. Las personas homosexuales empezaron a identificarse, a cambiar la percepción pública. Con la marihuana está empezando a ocurrir, pero se puede decir todavía que el porcentaje de americanos homosexuales y el porcentaje de personas usuarios de la marihuana más o menos es un porcentaje bastante similar. Pero el porcentaje de personas usuarias de la marihuana que dicen yo soy usuario y soy responsable es solamente un porcentaje muy pequeño en comparación con el porcentaje de personas que dicen yo soy gay y soy orgulloso de serlo. Y normalmente los que dicen sí, yo soy usuario, normalmente no llevan traje, no trabajan en las corporaciones más importantes del país. Ellos fuman, pero no salen del armario, no salen al público a decir mire, yo soy usuario de marihuana. No de la misma manera que pueden decir que son gay. Entonces, en la posición de los consumidores de clase media, clase alta, consumidores de marihuana en los Estados Unidos, es un poco parecido a lo que puede ser un atleta de élite que es gay. ¿Qué consejos les dan a esas personas? Hay que ser discreto, pues lo mismo.
Y hay una razón por la que las personas tienen que ser discretas. Porque incluso cuando tuviéramos las leyes contra la homosexualidad, solo te podrían persecutar si te pillaban con las manos en la masa, por así decirlo. Con la marihuana, no hace falta que te pillen fumando. Lo único que tienen que hacer es que tú tienes que tener un poco de marihuana en tu bolsillo o en tu casa. Con eso basta. Porque en los Estados Unidos, a diferencia de España, eso todavía constituye un crimen, la posesión. Entonces, hay razones legítimas por las que las personas todavía tienen miedo. Y es muy fácil decir a los usuarios, tenéis que tener más agallas, tenéis que salir más como los gays y salir del armario. Pero es más difícil. Y si hablamos de los retos que tienen que ver con la legalización de la marihuana y lo comparamos con el matrimonio gay, vimos que el matrimonio gay lo que ocurrió es que se legalizó estado por estado, como la marihuana. Y hay algunos asuntos que todavía no se han resuelto que tienen que ver con las diferentes leyes que existen en diferentes estados. Si un matrimonio gay se muda y va a otro estado, pues muchas veces no se le reconoce el matrimonio. Con la marihuana, estamos hablando de la legalización de un bien, de un producto que se puede comercializar, que se puede llevar de un estado a otro, que puede cruzar fronteras. Alguien puede coger una onza de marihuana y comprarlo legalmente en Colorado y cruzar la frontera a Idaho y ser detenida esa persona y puede terminar en la cárcel durante años. Esto no existe en el mundo del matrimonio gay y tampoco existe con el juego si es legal o no. Cuando algunos estados legalizaron el juego y otros estados no hay ni un producto que puede traspasar fronteras. Y ahí, por eso, los retos de legalizar la marihuana son retos muy diferentes, muy difíciles. Son retos realmente importantes. Entonces, estos temas, hoy en día, a veces, muchas veces digo ahora que quizás el precio más alto de la victoria es mayor complejidad. Los temas con los que yo tengo que lidiar ahora y mis compañeros y el movimiento en general, estos temas son mucho más complejos. Tienen muchos más matices que hace 20 años, 15 años, 10 años, incluso hace 5 años. Hoy en día estamos entrando en otra política. En otra fase política, mejor dicho. Ahora tenemos problemas con las personas que han visto cómo pueden sacar un beneficio de la marihuana por usos médicos o que se desempeña muy bien en ese mundo gris, medio legal, medio ilegal de la marihuana. Y muchas de estas personas no quieren ver la marihuana legalizada. Les gusta la marihuana, pero no quieren que sea legalizada. ¿Por qué? Porque están preocupados por sus propios beneficios. En Humboldt, en los condados de California, tenemos, por ejemplo, familias de 2 o 3 generaciones que llevan décadas y décadas cultivando la marihuana. Ellos cultivan lo suficiente para ganar dinero. Y para ellos es una importante fuente de ingresos. Y ellos me dicen a mí, Ethan, si la marihuana se legaliza en California, ya no vamos a poder competir. Y van a entrar en el mercado nuevos negocios sin ninguna historia en nuestra industria, en nuestro sector. Van a empezar a actuar, van a empezar a pagar mucho dinero a los agricultores, van a montar unos invernaderos enormes con unas técnicas muy sofisticadas. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Con nuestros ingresos? Incluso ahora algunos líderes de la comunidad afroamericana que dicen que a ellos no les gusta el hecho de que jóvenes afroamericanos son los que están siendo detenidos
Si miramos las estadísticas en los Estados Unidos, si de forma aleatoria detenemos o paramos a 100 jóvenes blancos, jóvenes latinos y jóvenes afroamericanos, más o menos el mismo porcentaje en estos tres grupos, negro, marrón y blanco, tendrían marihuana en sus bolsillos. Pero en cada ciudad de los Estados Unidos, los jóvenes negros tienen entre 2 y 10 veces más posibilidades de ser detenido y tener un historial criminal que un joven blanco. Y los latinos están en el medio, más o menos. That we've begun to sensitize es the American public una manera to the incredible racial en que injustice tenemos of the que American drug war sensibilizar is by using that statistic. al público americano es utilizando esta estadística. Porque incluso los americanos blancos, que no le importan mucho todos los temas raciales, etcétera, si les decimos, mira, en realidad un joven negro no tiene más posibilidades de tener marihuana en el bolsillo, pero tiene 5, 6, 7 veces más posibilidades de ser detenido. Esas personas dicen, sí, es verdad, eso no es justo. Y algunos líderes de la comunidad afroamericana dicen, mira, odiamos la guerra contra la marihuana, odiamos la manera en que a los jóvenes afroamericanos se les detienen y se les tratan de una forma distinta, pero la verdad es que muchos jóvenes blancos, marrones y negros hacen negocios vendiendo marihuana. ¿Qué va a pasar entonces cuando es legal? ¿Van a poder seguir trabajando? ¿Van a poder seguir trabajando para la industria legal? Entonces tenemos otro problema. Según vayamos redactando las leyes de legalización de la marihuana, estamos diciendo, vamos a regular la marihuana de forma responsable, como el alcohol. Pues una de las cosas que encontramos en la regulación sobre el alcohol es que los que han sido detenidos y sentenciados por un delito, puede ser un delito serio, pero a veces es un delito menor, como vender marihuana, no se les puede dar una licencia para vender alcohol o para trabajar en la industria del alcohol. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué se esperan de nosotros? Los que han estado haciendo un poco de dinero en la industria ilegal, queremos darles a estas personas una oportunidad de conseguir un trabajo en la industria legal. Pero si seguimos el modelo de la regulación del alcohol, entonces no, es imposible. Si han sido condenados, entonces no pueden conseguir un trabajo en la industria legal. Entonces decimos, vale, pues vamos a incluir eso en la iniciativa popular. Vamos a cambiar un poco el modelo para que los que tienen esa condena legal pueden participar en la industria legalizada. Y luego hacemos una encuesta y esos votantes indecisos, los que no saben muy bien a qué van a votar, no piensan de la misma forma que nosotros. Su perspectiva es que no, estos han sido criminales y no hay que dejarles trabajar en la industria. Entonces tenemos un dilema. Estamos intentando negociar todas estas cosas según vayamos adelantando. Otra cosa, en los Estados Unidos, la edad para poder comprar alcohol legalmente es 21. Es una ley ridícula, porque el 70% de las personas entre las edades de 17 y 21 beben, pero bueno, se supone que es ilegal. Y los epidemiólogos dicen que eso ayuda a reducir las muertes en las carreteras, etc. Y otros dicen que no. Pero bueno, con la marihuana decimos, bueno, un gran porcentaje de los consumidores tienen edades comprendidas entre 18 y 21. La marihuana tiene menos peligros asociados que el alcohol. Desde una perspectiva de salud, nos gustaría ver una transición del uso del alcohol al uso de marihuana. Y de hecho, la última encuesta de usos de drogas que fue publicado el otro día en los Estados Unidos demostró que de hecho eso está ocurriendo. La marihuana está el uso de la marihuana está incrementando y el uso de alcohol y tabaco está disminuyendo. Entonces, creemos que la edad legal para comprar marihuana debería ser 18. Pero luego hacemos las encuestas
Y nos damos cuenta que si bajamos la edad legal de 21 a 18, no vamos a ganar ninguna iniciativa popular. Es imposible. Yo ahora voy a los campus universitarios y tengo que pedir perdón a los estudiantes y les tengo que decir, por favor, dad el apoyo, dad vuestro apoyo a esa iniciativa popular, pero vosotros no vais a poder beneficiarse de ello hasta la edad de 21 años. Drug testing. Otra cosa, las pruebas de drogas. Todo eso ha sido se ha convertido en algo muy popular en las empresas. La mayor parte de las empresas grandes en los Estados Unidos hacen pruebas aleatorias a sus empleados, muchas veces durante la entrevista, pero luego hacen pruebas aleatorias también. Pues como la gran parte de ustedes sabrán, si hacemos una prueba para marihuana, no te dice absolutamente nada sobre si esa persona ha fumado marihuana hace poco, si están colocados en el trabajo o si afecta su rendimiento. Pero aún así, sigue siendo la política. Sabemos que esa política no tiene ningún sentido. Por ejemplo, si tú quieres colocarte completamente viernes por la tarde y no tener que preocuparte por la prueba de detección de drogas el lunes por la mañana, entonces es mucho mejor no fumarse un porro, es mucho mejor beber alcohol o consumir cocaína. Es de locos esa política. En el 2010 se incluyó una provisión en la ley, una disposición en la ley que decía que los empleadores no podían despedir a un empleado solamente por haber tenido un resultado positivo en la prueba de detección de drogas. Pueden despedir a alguien por estar colocado en el trabajo y no rendir en el trabajo, pero no pueden despedir a alguien por haberse fumado un porro el fin de semana pasado y todavía tener marihuana en su sistema. Pero la Cámara de Comercio, que es una organización muy poderosa y es una organización también muy conservadora, cuando vieron esta disposición en la ley de legalización de marihuana, bueno, se pusieron locos y empezaron a movilizarse contra nosotros. Y nosotros no queremos que esto ocurra, porque si la Cámara de Comercio inyecte mucho dinero en la campaña, nos van a ganar. Incluso cuando nosotros tenemos una mayoría, ellos pueden convencer a unos de estos votantes indecisos, nerviosos en el último momento para votar no. Entonces, estamos obligados a aprobar iniciativas que no prohíben las pruebas de detección de drogas. Y lo único que podemos esperar, y con razón creo, podemos esperar de que según vaya normalizándose un poquito la marihuana, el cannabis, los empleadores van a dejar de hacer pruebas de detección de marihuana. Hay algunos riesgos asociados con el uso de la marihuana durante la conducción. No hay una buena prueba para detectar la influencia de la marihuana. Tenemos para el alcohol, tenemos pruebas fehacientes, pero para la marihuana no. Y hay todo un elenco de leyes y políticas estúpidas introducidas o bien por políticos con malas intenciones o por los que quieren reformar la ley con buenas intenciones, y todas esas políticas han sido aprobadas simplemente para hacer que los votantes se sientan mejor. Eso es lo que está ocurriendo entonces. ¿Qué más está ocurriendo? Y lo tengo que admitir ante todos ustedes. Desde 1996 hasta más o menos en 2002, con todas estas primeras iniciativas para la marihuana para usos médicos, yo personalmente, con mi organización, yo pude más o menos guiar todo el movimiento. Yo pude negociar, redactar la iniciativa, recaudar casi todos los fondos. Y luego del 2002 al 2014 estábamos nosotros, y luego Marijuana Policy Product, es otra organización trabajando en este campo, y algunos jugadores más. Pero éramos nosotros. Íbamos por ahí recaudando fondos de las personas
les importaba el tema por temas de libertades civiles y por el interés común. Pero hoy en día estamos en un nuevo mundo. Este año, en 2 meses, en el día de las elecciones, que siempre es el primer martes de noviembre en los Estados Unidos, Ohio, el estado de Ohio va a votar sobre legalizar o no la marihuana para usos médicos y para también usos no médicos. La iniciativa está bien redactada. Nuestra organización ha ayudado con la redacción. Incluye el derecho de las personas de cultivar sus propias plantas. Incluye buenos sistemas para distribución de la marihuana. Y si Ohio aprueba esta ley, va a ser el primer estado de los Estados Unidos en legalizar la marihuana sin haber legalizado la marihuana para usos médicos primero. También Ohio es un estado muy importante en la política presidencial. Si miramos la historia, si Ohio vota, si ganan los demócratas en Ohio, suelen ganar las elecciones generales. Si ganan los republicanos, pues los republicanos llegan a la Casa Blanca. Es un estado muy importante. Los dos candidatos pasan mucho tiempo en Ohio. Si Ohio legaliza la marihuana este noviembre, significa que el año que viene, en uno de los estados más importantes en la política americana, Ohio, el tema de la legalización de la marihuana va a llegar a los titulares nacionales. Va a estar en boca de todos. Y porque normalmente hay un lapsus de un año entre la aprobación de una ley y luego la implantación de esta ley. Vamos a tener todas las desventajas, todas las ventajas de tener una ley aprobada sin las desventajas de tener que implantar todo esto. Pero hay un problema aún así. El grupo detrás de esta iniciativa popular, que creo que se llama Responsible Ohio, Ohio Responsable, son 10 intereses de negocios empresariales. Hay un compromiso de 2 o 3 millones de dólares. Vamos a tener entonces un presupuesto de 25 millones de dólares para publicidad, para convencer a los votantes, y eso es una cantidad increíble. Normalmente las iniciativas populares se desarrollan con mucho menos dinero. Pero hayan incluido una disposición en esa iniciativa que dice que solo estos 10 inversores o sus propiedades, mejor dicho, van a poder producir y vender la marihuana de venta por mayor para toda la eternidad. Or some would say monopoly, but an oligopoly. Tipo a constitutionally mandated oligopoly. Una oligopamia. One of the things we say about capitalism in America una autorización is that constitucional. we believe, that America, we Una de las don't cosas want que se government puede regulation. Decir de los estadounidenses es que no nos gusta que nos regulen desde el gobierno, a no ser que podemos comprar el gobierno, entonces sí no nos importa tanto. Y eso es lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando en Ohio. Entonces aquí hay un dilema. Desde una perspectiva nacional, si Ohio vota para legalizar la marihuana, eso va a ser algo fantástico, va a transformar el diálogo y el debate a nivel nacional. Pero existe esta disposición para que existe oligopolio que muchos votantes encuentran algo repelente, algo terrible. Entonces, ¿qué hacemos? Mi opinión personal es que yo espero que la iniciativa gane y luego vamos a intentar cambiar esa disposición que crea ese oligopolio. Ya el legislador estatal está intentando cambiar esa disposición. Y otra cosa, si miramos hacia 2016, donde vamos a tener las elecciones presidenciales, en los Estados Unidos tenemos elecciones tenemos elecciones cada 2 años, pero las elecciones importantes son cada 4 años. Y luego, de vez en cuando, tenemos elecciones de menor importancia, que es lo que tenemos este año. California will vote to legalize, en el whether or not to legalize.
California va a votar si legalizar o no. También lo va a hacer Nevada, Massachusetts, Maine y quizá Michigan también. Quizá Missouri. Puede que hasta 7 estados vayan a votar si van a legalizar o no la marihuana dentro de 14 meses. Evidentemente, nosotros tenemos que ganar en California, tenemos que ganar una mayoría de los demás estados para realmente empezar a progresar. Afortunadamente, ninguna otra iniciativa en los demás estados que se están redactando ahora o que ya se ha redactado incluye esta provisión de esta disposición. There will be a popular sense of revulsion at the oligopoly provision. Habrá un sentimiento de revulsión contra esta idea de oligopolio. ¿Esto les parece interesante? ¿Estos detalles les parecen interesantes? ¿O les parece que les estoy dando demasiado detalle? Muy bien, está bien saberlo. Es un nuevo mundo en el que vivimos ahora. There is the risk in Maine. Existe un riesgo en el estado de Maine de que no habrá una iniciativa para la legalización de la marihuana, sino dos, porque los dos grupos no se ponen de acuerdo sobre la campaña. Además, sabemos de nuestra investigación que si hay dos iniciativas para la legalización de la marihuana a la vez, eso reduce la probabilidad de que una de las iniciativas gane. En California, donde hemos participado mucho en la redacción de la iniciativa, pero donde ahora entran unos jugadores muy potentes en todo este tema. Y además, en los Estados Unidos hay personas que han ganado dinero gracias a la legalización de la marihuana medicinal y ellos quieren la protección de sus intereses si llegamos a la legalización, incluso si sus intereses van en contra de los derechos de los consumidores o de la buena política pública. Eso es el mundo de la legalización en la realidad. Yo entiendo que España es diferente. Yo entiendo que tienen ustedes una relación diferente entre las comunidades autónomas. Tienen ustedes el derecho de la posesión y del cultivo propio. Eso es algo más fuerte que en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos una cultura capitalista muy dinámica. No somos muy buenos a la hora de encontrar un terreno medio entre la prohibición y la legalización. Es o bien todo ilegal, es decir, todos en la cárcel, o todo legal, es decir, legal y al igual que cualquier otro sector industrial. No somos muy buenos a la hora de aprobar regulación que es sensata y orientada hacia la reducción de daños. Y ahora estoy hablando con personas importantes en las comunidades de la sanidad pública. Y yo les digo, bueno, ¿por qué no dejen de oponer la legalización de la marihuana? Tenemos un apoyo mayoritario para la legalización, pero ustedes lo que tienen que hacer es acercarse a ese debate como aliados míos para que ustedes pueden apoyar esa idea para que haya una política pública responsable a la hora de regular la marihuana. En cuanto a los impuestos, ¿por qué apoyan los indecisos la legalización de la marihuana? Porque en la iniciativa incluimos que los impuestos conseguidos de la venta de la marihuana se utilizará específicamente para la educación pública o para la construcción de nuevas escuelas o para la prevención de la drogodependencia o para la creación de más cuerpos de policía. Y eso le encanta a la ciudadanía. Les encanta la idea de que sus impuestos va a ir a un buen fin. Eso requiere que el impuesto sea lo suficientemente alto para poder recaudar suficientes ingresos, pero lo suficientemente bajo para que haya un incentivo para que los que están en el mercado ilegal que pasen al mercado legal. Yo no sé qué va a ocurrir, cuál va a ser el resultado. En los Estados Unidos tenemos la experiencia de la prohibición del consumo de alcohol y de la revocación de esta prohibición. Cuando revocamos la prohibición del consumo de alcohol en el 33, no
aprobamos una política nacional de alcohol, sino 50 estados con 50 distintas políticas cara al alcohol. Yo creo que va a ocurrir algo parecido con la marihuana. También tengo que añadir otra cosa, y es que típicamente definimos nuestra victoria final como terminar con la prohibición federal, es decir, hacer que sea legal a nivel nacional. Eso sería la mejor manera de terminar con la criminalización de la marihuana. Pero, ¿sabes lo que pasa? Una vez que se legaliza a nivel nacional, el potencial de poder ver lo que podría llamar la llegada de la industrialización multinacional de la marihuana será cada vez más importante. Será para mí el inconveniente de una gran nacionalización nacional en mi país. Yo tengo mis propios valores. Esa idea de que lo pequeño es bello me gusta. La idea de este modelo de una microcervecería, algo que está creciendo en los Estados Unidos. Las microcervecerías están ya poco a poco ocupándose el 1%, el 2% de la venta de la cerveza en mi país. Lo mismo ocurre con las pequeñas empresas que fabrican ginebra y whisky. Me encanta ese modelo de la microcervecería, la microdestilería. Me encanta incluso el modelo del microviñedo. Pero ¿va a seguir ese modelo? El tema de la marihuana, no lo sé. Podemos aprender algo de otros países que han tenido éxito a la hora de regular, por ejemplo, el cacao, incluso en el mundo en vías de desarrollo, o en el café, de una manera más justa. En los Estados Unidos va a ser difícil legislar ese tipo de conseguir ese tipo de legislación, y por eso yo estoy aquí en Europa. Bueno, mi organización, para mi organización, únicamente el tercio de su trabajo es cambiar la legislación con respecto a la marihuana. Otro tercio es para reducir la criminalización y reducir la población encarcelada y reducir la criminalización de la población negra, y también pues la introducción de programas para el intercambio de jeringuillas, para reducir el número de casos de VIH, para reducir también el número de muertes por el abuso de drogas. Hay otro tipo de guerra contra las drogas que estamos donde estamos. Yo estoy hablando de la reducción del papel de la criminalización cara a otras drogas. Incluso si no llegamos a la legalización como hacemos con el cannabis. En este momento, esto está teniendo un efecto sinérgico con el resto de la reforma cara a las drogas. Hay un sentimiento de que estamos cambiando todo. Hay un sentimiento de que las personas están yendo en contra de la guerra contra las drogas. Pero mi temor es que conforme vayamos consiguiendo éxito, alcanzando el éxito a la hora de legalizar la marihuana, en cuanto la marihuana se convierte en una industria y tiene menos que ver con la justicia social, los derechos humanos y las libertades civiles, que el efecto sinérgico con los otros elementos de la reforma de las drogas desaparecerán e incluso tomarán otro sentido, el sentido contrario. Cuando las personas me dicen tenemos que legalizar la marihuana porque luego la policía puede entrar y ser más dura con otras drogas, yo les digo que se vayan a callar. No hay que demonizar otras drogas para defender la legalización de la marihuana. Y no digo a otras personas que quieren otro tipo de legalización de drogas. No hay que demonizar otro tipo de drogas. Es cierto que la marihuana es una droga más segura, pero no tenemos que demonizar los usuarios de otras drogas. Quizá el modelo de la legalización no es correcto para los otros
las otras drogas. Pero finalmente tiene que haber un movimiento en grupo para unas políticas racionales y saludables hacia las drogas. En los años 80 y 90 yo miré hacia Europa buscando liderazgo, miré hacia los Países Bajos, los coffee shops, el cannabis, también miré hacia Suiza y a la vez hacia Portugal para la descriminalización de todo tipo de posesión de drogas. Europa entonces era el líder, pero ahora Europa ha perdido su sentido de liderazgo. En España yo veo algo especial. Quizá algo especial está ocurriendo aquí. Incluso algo más especial con el cannabis en España. Yo espero que los suizos, los checos, los daneses y otros países también empiezan a participar de ese debate y que ofrezcan más liderazgo en este campo. Necesitamos otros modelos alternativos de regulación de cannabis y tienen que surgir de Europa y Latinoamérica. El valor de Uruguay no es únicamente que se ha convertido en el primer Estado-nación en legalizar el cannabis, sino que ha presentado otro modelo de legalización. De alguna manera, este modelo podría ser peor que el modelo americano o el modelo de Colorado, o en algunos aspectos puede ser mejor. Y yo creo que el modelo de Colorado es mejor que el modelo de Washington y el de Oregon es mejor que el de Colorado. Pero yo quiero ver esa proliferación de modelos y quiero ver que surja en Europa. Así que voy a terminar diciéndoles que como estadounidense, mi lucha es para acabar con la guerra contra las drogas, no únicamente en mi país, sino en todo el mundo. Admiro mucho lo que han hecho ustedes en el País Vasco, en Cataluña y en otros lugares de España. Yo les deseo toda la suerte para ser líderes en Europa y líderes globales para terminar con la prohibición del cannabis y hacerlo de una manera responsable, inteligente y con sentimiento. Son ustedes los aliados míos y yo les agradezco. Y ahora estoy dispuesto a contestar sus preguntas. Si hablan únicamente en castellano, yo voy a intentar ver si alguien les traduzco. Que va a dar tiempo para un par de cuestiones. Or do you just want to raise your hand and shout out? Hello. You talk about the industry. Usted ha hablado sobre la industria y si se podría comparar con el sector de alimentos. Uno puede cultivar sus propios alimentos o comprar en McDonald's. Y mi pregunta es, ¿no había visto el problema de la industria cuando empezaron con este movimiento de legalización? ¿Y cuál es su consejo para Europa? ¿Han escuchado la pregunta? Yes. Bien. Vamos a ver. Yo sabía que esto iba a ocurrir. Sí, lo sabía. Sí, sabía que la legalización, cuando hablamos del modelo de alcohol, iba a llevarnos a esta situación. Pero lo sabía de manera abstracta. Ahora estamos tratando la realidad de esta cuestión. Desde una perspectiva emocional, desde una perspectiva personal, yo diría que mientras yo pensaba que estaba luchando para terminar con la estupidez, la pérdida de dinero, la violencia, mientras yo pensaba que yo estaba luchando en pro de los derechos humanos y los derechos civiles, me levanto todas las mañanas lleno de energía y sigo pensando que estoy luchando para esto. Pero ahora la mayoría de las personas que me dan la enhorabuena son las personas que vienen de la industria y me dicen, eres tú el que me va a ayudar a ganar dinero. ¡Qué guay! Y cuando les pido dinero, me dicen, bueno, ya lo pensaré. Así que es un poco
decepcionante esta revolución. Me alegro de que hay personas que están ganando dinero de manera legal. Es bueno, pero yo pienso por la mañana, yo no estoy aquí para que la industria de la marihuana gane dinero. De hecho, mi organización no invierte en esta industria para no ser acusados de nada. Pero muchos de los activistas jóvenes, los mejores activistas jóvenes, han trabajado en el activismo durante muchos años y luego pasan y trabajan en la industria, en el sector. Y algunos me dicen que yo debería agradecerles porque ellos están gestionando las asociaciones de las industrias, porque cuando nosotros pasamos a otro sector, los que vienen después no saldrán del sector del activismo. Pero, así que yo lo sabía, pero es difícil enfrentarse a la realidad. También tengo que decirles que hace unos años, cuando empezamos a examinar el estado de Maine, Maine es un estado en el nordeste de los Estados Unidos, un estado grande, con poca población y con una gran industria agrícola. Y son personas que tienen tradiciones mixtas. Hay algunos más independientes, más liberales, otros más conservadores. Y realizamos una encuesta para ver si existía apoyo para esa idea de un modelo de microcervecería o el típico mercado donde vienen los productores locales, es decir, el típico domingo cuando vas al mercado, te compras tus manzanas que se producen localmente, te compras tu marihuana, te compras un poco de sidra. Pero incluso en Maine, con esa tradición agrícola que tiene en el estado, les pareció horrible esa idea. Para la mayoría de la población, la razón por conseguir la legalización es porque comprende que la legalización es igual a... Bueno, antes pensaban que la legalización quería decir falta de control, pero cuando la legalización quiere decir regulación responsable, control y impuestos, es entonces cuando votan a favor de la legalización. Muchísimas gracias, Ethan, por toda esa información tan importante. Yo me gustaría concienciar a los que están aquí con nosotros sobre el hecho de que en Jamaica tenemos un ministro de Justicia, Mark Golding, que ya está intentando poner ese asunto sobre la mesa a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, mirando cómo se ha tratado esa sustancia por parte de las Naciones Unidas. Y sigue ahí este asunto de cómo regular la marihuana, que con esa luz verde, luz amarilla, legalizar, no legalizar del todo, etcétera, esa diferencia entre ley federal y ley de los estados. Francia no es un país tan liberal y tiene todavía mucho poder dentro de las Naciones Unidas, porque Jamaica ha sido un país colonial y Francia, de hecho, ha tenido muchas colonias, sobre todo en África. En Francia, dentro de la ley o según la ley, no tenemos libertad de expresión. Según nuestra ley, no se puede presentar el cannabis de una forma positiva. Entonces nos vemos muy limitados nuestros recursos y hay mucho miedo entre la población. No quieren sumarse al movimiento y esto afecta mucho a la situación en Europa. Hay mucho miedo en Europa. Tiene mucho miedo a la policía, a las represalias. Entonces me gustaría saber si los Estados Unidos, los empresarios en los Estados Unidos, los que están haciendo negocio, están dispuestas esas personas a apoyar el movimiento de la sociedad civil en Europa. ¿Estarían dispuestas esas personas a ayudar a este movimiento para que pueda ser más fuerte y pueda tener mayor representación en los Estados Unidos el año que viene? Porque tenemos esta comisión de las Naciones Unidas sobre
de las drogas. Y a mí me gustaría ver más representación de la sociedad civil. Es importante que esté presente la sociedad civil para que se pueda expresar, y espero que ustedes nos pueden ayudar y los empresarios estadounidenses también nos puedan ayudar. Sí, usted ha mencionado unos temas muy importantes. En primer lugar, Jamaica. Es increíble ver lo que está ocurriendo en Jamaica. Yo tuve una experiencia ahí. A mí me invitaron a ir a Jamaica hace 2 años. Me invitaron 2 de los defensores más importantes. Paul Burke, que trabaja con el Partido Nacional, el Partido Popular Nacional, y luego también otro político muy destacado. Organizaron una reunión conmigo, y durante a esta reunión acudieron miembros del PNP, que es el partido del poder, y exministros del gobierno anterior, que había sido un gobernador conservador, JLP. Y luego tenían representantes de las divisiones juveniles de los 2 partidos. Y estuvimos hablando sobre la reforma del cannabis y ese enfoque sobre la despenalización de la posesión o la legalización de marihuana para usos médicos, el modelo de los coffee shops, etc. Y yo les dije que, joder, hace 2 años te habría dicho que no hay que trabajar para la liberación porque el gobierno de los Estados Unidos te iba a machacar. Pero ahora ya se puede hacer, por lo que ha ocurrido en Colorado y en otros estados. Entonces los 2 ministros estaban debatiendo sobre quién iba a introducir qué propuesta de ley y cuándo y en qué momento legislativo. Y de repente ocurrió un momento en que todos se miraron los unos a los otros, y un ministro de un partido dijo a los ministros de los otros partidos: ¿os lo pueden creer? ¡Qué pasada! ¿Qué es lo que ha tenido que ocurrir para que nosotros podemos colaborar sobre esta reforma? Y para mí fue un momento muy dulce ver este apoyo de los 2 partidos para la reforma sobre la ley sobre la marihuana. Luego volví un tiempo después y vi a algunos representantes del partido político me habían invitado a pronunciar una charla, y les dije: tenéis que daros un poco de prisa con todo eso, porque seguís ahí según el tiempo jamaicano, todo mañana, todo tranquilo, sin ninguna prisa. Desde que lo sabéis, vais a estar importando marihuana de los Estados Unidos. Y fíjate tú, qué situación más ridícula. Y Mark Golding, que es el ministro de Justicia, es increíble ver un político ponerse de pie, como ha hecho Mark Golding en Jamaica, y mostrar un liderazgo real, porque no había ningún líder en el gobierno, y él ha sido este líder. Jamaica entonces se está convirtiendo cada vez más en un aliado para nosotros. Uno de los problemas que es que vamos a un gas, la reunión de las Naciones Unidas el año que viene, y muchas veces los representantes de los ministros de Asuntos Exteriores están mucho más preocupados por ese asunto, por ese tema, que los ministros de Asuntos Domésticos. Porque los ministros de Asuntos Domésticos, los secretarios de Estado, etcétera, les da igual, ¿no? Para ellos no es un problema. Y muchas veces, desde una perspectiva cultural, son mucho más conservadores, son diplomáticos, al fin y al cabo. Entonces, muchas veces tenemos ese impulso que surge del país, y luego tenemos el problema en los representantes que mandamos a estas reuniones. Entonces, vemos que los activistas cada vez se están hablando entre ellos más, y Augusto, de hecho, nos puede hablar sobre lo que está ocurriendo en Uruguay. Y gracias a esa relación entre activistas, las cosas por fin están empezando a cambiar. En África, lo mejor que ha ocurrido ha sido Kofi Annan. Kofi Annan
que es un hombre bastante cauto, o es un secretario general bastante cauto. Hace unos años decidió sumirse o integrarse en la Comisión Global sobre la política sobre drogas. Y durante los últimos años se ha radicalizado un poco en sus opiniones. Hoy en día habla de la legalización aquí y tiene la Fundación Kofi Annan, que ha creado una comisión de África Occidental sobre las drogas, que se ha convertido en el motor del debate en esta parte de África, donde antes no había ningún debate sobre el tema. Hoy en día sí tenemos por lo menos una nación franco-africana, Senegal, que está hablando sobre este tema y está sumándose a esos gobiernos reformistas. Ghana también está empezando a cambiar. Entonces vemos los comienzos del cambio. Y lo que hay que hacer es hacer ver a los líderes africanos que si ellos no se empiezan a mover hacia la reforma en cuanto a sus políticas sobre drogas, entonces están abocados al desastre. Van a seguir el mismo camino que han seguido tantos otros países antes de ellos. Hemos visto los comienzos del cambio en África, pero no en Asia. En Asia nada ha cambiado. Una de las razones por la que la sesión especial sobre drogas de la ONU en 2016 no va a conseguir los resultados tan radicales que quisiéramos es porque el número de gobiernos a favor de la reforma no es un número muy grande. Los Estados Unidos ya no es el defensor grande de la guerra contra las drogas. Ya no. Rusia ahora ocupa ese papel. Y tenemos China y tenemos Japón y otros países grandes y la mayor parte de Asia y casi toda África también, que están liderando esa guerra contra drogas. Y por otra parte, no tenemos mucho liderazgo desde Europa. Los países que quieren seguir con la guerra contra drogas son países muy activos, pero los que están en contra de esa guerra no están haciendo nada. Y finalmente, para contestar la última parte de tu pregunta, la fuente principal de financiación para la reforma de las políticas de drogas en todo el mundo siempre ha sido George Soros y su fundación abierta. Y gran parte de su financiación se dirige al mundo en vías de desarrollo. Solo el 15% de esta financiación, de estos ingresos, van a parar en los Estados Unidos. Y de todo el dinero que ellos dan en todo el mundo, solo el 2%, 2,5% va a parar o está destinado a la reforma de la política sobre drogas. Y solo una pequeña fracción de este pequeño porcentaje se destina a la reforma sobre el cannabis. Tenemos esa fundación de George Soros, la fundación abierta. Tiene un proyecto global y sí da algo de dinero. Creo que a Suez, en Francia. Dan un poquito por aquí y un poquito por allí, pero sus prioridades están en otro sitio. Sus prioridades están en Latinoamérica. Pero desafortunadamente hay una necesidad urgente de más financiación, tanto por parte de individuos como las fundaciones. Pero mis amigos siempre me están diciendo que en Europa no tenemos esa tradición de activismo social y en Europa no tenemos esa tradición de filantropía, de financiar el activismo y la movilización. En Europa, muchos grupos de activistas dependen de los gobiernos para su financiación. En los Estados Unidos nosotros no recibimos nada del gobierno. Y entonces hay una diferencia de tradiciones. Y de una forma u otra, solo puedo esperar que ustedes tengan más éxito en identificar 1, 2 o 3 o 5 o más individuos adinerados en Europa que vayan a apoyar este esfuerzo, porque para mí esa es una limitación muy importante. No estoy recomendando que Europa adopte el modelo americano, porque el modelo americano tiene muchísimos problemas, pero es ese modelo que nos ha permitido lanzar este programa de reformas. ¿Por qué? Porque ha habido un pequeño grupo de individuos con muchísimo dinero que estaban dispuestos a gastar el dinero que hacía falta para cambiar la opinión pública y la política pública.